El tema que vamos a tocar hoy con David es muy interesante. David González es empresario de medios digitales. Tiene un medio que se llama Red de Periodistas. No es una red de periodistas, así se llama su medio, que habla de otros medios. David González va a hablar acerca de el futuro de los medios, ¿no? El futuro de los medios digitales. Y su propuesta es bien interesante. Él plantea que el futuro de los medios está en lo vintage. Va a hablar un poco acerca del podcast, del video, de los medios de suscripción. Entonces, David, por favor. Muchísimas gracias, León. Gracias a la CIP por invitarme. Me siento como el telonero de los Rolling Stones después de escuchar tantas cosas interesantes aquí a lo largo del día. Si os parece bien, me pongo... me pedía Ricardo que... Casi coja. Me pedía Ricardo que hablara sobre el futuro de los medios y después de publicar más de 500 noticias a lo largo de 2 años en Red de Periodistas, yo soy periodista, no soy consultor, ya lo aviso, no soy empresario, soy periodista, pero he creado un medio. Un denominador común sobre ese futuro de los medios es que el futuro está en el pasado. Y os cuento un poco por qué. Primero quería poneros un poco en contexto de dónde estamos, ¿no? Y dónde estamos es que cada mañana en California hay un tipo que se levanta y se pone la misma camiseta. No la misma, pero sí el mismo tipo de camiseta. No quiere pensar en qué ponerse. Lo que quiere pensar es en ganar 100.000 millones de dólares en la publicidad que antes ganabais vosotros. Y me imagino que se ríe bastante cuando veis Comscore cada mes, porque él tiene cerca de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Pero tiene un problema, la credibilidad. Zuckerberg nos compartió un año después de que se generara un cataclismo en la prensa digital estos 2 gráficos. Y él dijo, un año después de aplicarlo, el cambio de algoritmo, que Facebook ya no iba a ser Woodstock, ni drogas, ni sexo, ni rock and roll, que era todo lo que funcionaba, sino que iba a ser un fin de semana en Disneylandia, porque a las marcas les interesaba tener una seguridad para anunciarse. Después de eso, ocurrió algo así. Este es como el gráfico icono del sector. Todo el mundo en el 2017 se preguntaba, ¿qué demonios le pasa a Facebook que ya no me da audiencia? Pues Slate lo compartió. Dijo, mi audiencia en Facebook ha caído un 80%. Se quedaron con las audiencias, se quedaron con la publicidad y ahora están en la batalla de la atención. Este gráfico es de Charbit, Lucas me lo pasó. Un usuario en España, según entra en una noticia, tardan en abandonarla 30 segundos. Es el tiempo que tenemos para poder seducir a un lector. Pero no pasa nada. La curva de abajo azul es las noticias, o sea, el tráfico que ahora envía Facebook a los medios. No pasa nada. Tenemos a Google. Google nos ha sustituido, es el nuevo Facebook, ¿no? Facebook parece que no es una plataforma de fiar, pero Google nos fía cada 60 días la audiencia que recibimos. Tarda 60 días en aplicar un cambio brutal de algoritmo, pero no pasa nada, porque Google dice que es algo normal. De hecho, confirman que cada año hacen ligeros cambios de algoritmo hasta un número elevado a 4.000. Y luego está Discover, que es el nuevo Facebook. Todo el mundo quiere estar en Discover, porque es un pelotazo de audiencia. El problema de Discover, y esta es la vida con Google, es que Google da 7 veces más tráfico que Facebook precisamente por Discover. Google da 60 veces más tráfico que Twitter, pero cambia su algoritmo 4.800 veces al año. ¿Qué responsable de audiencia puede pedalear y formarse a tal velocidad? Es imposible, es imposible. Discover ahora mismo en España está, este dato es muy bajo. En España Discover suele dar entre el 50, el 60, el 70% del tráfico a los medios digitales. Digo que es muy bajo.
Pero los cambios de Discover, si incurres en sus políticas, te penaliza un año. Imagínate durante un año perder el 60% de tu tráfico. Es brutal eso. Aparte, hay otro tema. Estas 3 personas que están aquí son los Product Managers de Discover. A este del centro lo entrevisté yo y me comentaba que Discover era un mapa, una cartografía de nuestros intereses. Si vosotros abrís vuestro móvil Android y entráis en Google, el nuevo periódico, Discover os recomienda las noticias antes de que las busquéis. De hecho, antes lo comentaban, Discover sabe si estás en el baño por el giroscopio del móvil. Entonces, Discover primero era Pinterest, luego se convirtió en Google Maps y ahora este señor es el señor que ganó 1 billion, 1.000 millones de dólares creando los anuncios patrocinados de Google. Quiere decir que primero lo lanzaron, luego lo escalaron y ahora lo están monetizando. Mi profecía, vais a pagar en Discover como pagasteis en Facebook. Porque este señor lo está programando para eso. Cuando os quedéis sin el 60% de vuestra audiencia, pagaréis como pagasteis por Facebook. Eso va así. Porque Google, todos estamos en Google, es un periódico. Buscamos Ucrania y eso es un periódico. Pero es que quiere ser una tele. Aparte de un periódico, quiere ser una tele. Porque quiere competir con TikTok. El Mundial se acerca. Eso es el Google Box. Tecleáis Real Madrid y ahí está el Marca, está el AS, está el periódico deportivo de Google. O sea que la dependencia de los algoritmos es esta. Es esta. Google ya no es un listado de enlaces azules. Es un periódico. Cuando os digan las plataformas no necesitamos noticias, es mentira. Es una falacia. Necesitan noticias. Fernando y la gente de AMI saben que este gráfico es de ellos, está desactualizado, pero ojo, los periódicos en España ganaban esto. Ahora ganan una tercera parte. Para los nostálgicos del papel, ese dinero no volverá. Es que no volverá. O sea, las plataformas se han quedado con 1/3 de vuestro negocio. No volverá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si lo veis ahí, desde que se lanza Facebook, desde que llega Instagram, desde que llega Google, se os han comido 1/3 de vuestro negocio. Este gráfico, en cualquier otro sector, sería una reconversión industrial. Y no está pasando. No está pasando. ¿Y qué hacemos? Pues como la película de Regresar al Futuro. Intentar, desde el pasado, mirar al futuro. ¿Qué es lo que están haciendo los medios? En mi opinión, cuando hablo con vosotros, con medios de América Latina o de España, están virando hacia una estrategia multiplataforma. Los periódicos se escuchan, no son periódicos. El País comentó aquí que ya tiene 12 millones de escuchas en su podcast. El Daily es un producto asentado en la prensa española. El País es el único que lo está monetizando con Nissan, un patrocinador, a 12 meses. Las radios se ven, ya no se escuchan. Cuando uno entra en un plato de radio, parece un plato de televisión, porque lo están emitiendo en el streaming. Y las teles están compitiendo con los periódicos. Se leen. Y además están intentando lograr, en toda esta estrategia, lo que se llaman ingresos transversales. Lo vimos con Iberus aquí estos días, o lo vemos con esa estrategia de yo soy un periódico, pero entro en el audio, yo soy una tele, pero entro en lo digital, etc. ¿Y todo esto por qué? Básicamente porque, como en el Watergate, sigue el dinero. Si tú sigues el dinero, ves dónde está el dinero. Y el dinero está en lo digital, la publicidad, ¿eh? El dinero está en la televisión, el vídeo, y el dinero está por encima del papel en el audio. Si yo tuviera poder de decisión en un medio de comunicación, iría donde está el dinero. Por eso se están convirtiendo todos los medios en multiplataforma. El dinero está en el texto, en el vídeo y en el audio. No hay más. Sigue el dinero. O sea, no hay mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo menos en España. Se
diversifica en mercados. El país quiere ser el segundo gran muro de pago de América Latina. Se diversifica en nuevos canales, vídeo, audio, etc. Se diversifica en nuevas temáticas. Vocento está creando un nuevo deportivo, relevo. Si no, los medios crean nuevos verticales. Y se diversifica en nuevas áreas de negocio. El caso de Iberus, ya lo contaban ayer, 65% de facturación del grupo Eneo. Al final, tú no eres ya un periódico en papel. Para los nostálgicos del papel, el papel no es que haya muerto. Da mucho dinero, pero hay que virar hacia el concepto de multiplataforma. Sobre todo porque al final, después de hablar con muchos de vosotros, a uno se le queda esta teoría. Estáis yendo hacia ingresos vintage. Estáis mirando el futuro aplicando modelos de negocio ya validados en el pasado. Eso es un mapa de calor. ¿Hay algo más vintage que la publicidad? Sí, pero ahora es digital. ¿Hay algo más vintage que los muros de pago? La gente se suscribía al papel. Es un modelo de negocio ya validado. ¿Hay algo más vintage que la tele? Ya, pero se llama vídeo. Cuando os venda una innovación, o sea, la innovación está en este país desde el año 69, que fue cuando empezaron las primeras emisiones de televisión española. Ya, pero es que ahora la moda es el podcast. El podcast es un producto digital del año 2000. O sea, han pasado 22 años. No hay nada más vintage que un podcast. Durante la pandemia, la venta de pasatiempos creció un 30%. ¿Hay algo más vintage que un crucigrama? El New York Times lo sabe. De hecho, Games, que le han cambiado el nombre, tiene 2 millones de suscriptores digitales. ¿Hay algo más vintage que un crucigrama? Pues no. Esto me parece muy loco. Que el fact-checking, que forma parte de nuestro ADN como periodistas, se haya convertido en un modelo de negocio, no para los medios, sino para empresas o fundaciones ajenas a los medios, es lo más loco que he visto yo en este sector en la vida. O sea, fact-checking, verificación de noticias, no es lo que hacemos cada día. Pues eso es un modelo de negocio. Y luego, algo que siempre decía mi abuelo, la realidad supera la ficción. Por eso Netflix quiere comprarnos noticias al sector. Porque la realidad siempre supera la ficción. Es otro modelo de negocio. Prensa Ibérica ha creado una división ahora, un grupo regional español, para venderle documentales a Netflix. El País también lo intenta vender. El Mundo ya tiene su televisión. Y Vocento también tiene su televisión y está haciendo esos escarseos. Y luego, estas dos cositas de abajo, periodismo de soluciones. ¿En qué momento los periodistas hemos desconectado de nuestras audiencias? El periodismo de servicio, que ahora se llama por las consultoras periodismo de soluciones, lo hemos hecho toda, voy a decir un taco, toda la vida. Pero ahora se llama periodismo de soluciones. Es otro modelo de negocio, ¿eh? Y luego el último, que todavía queda un poco difuminado, es el retail media, que están en ellos, los medios están en ellos. El New York Times, por ejemplo, ya tiene retail media. Hablamos de Zuckerberg y se ha gastado muchos miles de millones en un metaverso que está aquí. Este es el metaverso. Tú cocinas y estás escuchando audio. Estás en otro mundo. Tú caminas, das un paseo y estás escuchando audio. Ese es el metaverso. La diferencia entre Facebook y Apple es que Apple te vende el metaverso por 200 euros. Zuckerberg se ha gastado 1.000 millones. ¿Por qué todo el mundo entra en el audio? Pues porque Spotify ha lanzado un insight. Ellos esperan a medio plazo tener 1.000 millones de audiencias conectadas al audio. Por eso están todos los medios en el audio. ¿Pero qué es el audio? ¿No suena radio? ¿No suena podcast hace 20 años? ¿Eso es el futuro? ¿O estamos ya entrando en ingresos validados en el pasado? Y luego, las gafas, las grandes plataformas, de las que yo siempre suelo ser bastante crítico, se quedaron con nuestras audiencias, se quedaron con nuestra publicidad, están intentando ganar la atención, pero es que el rival lo tenemos en el sector. El New York Times
el periódico al que todo el mundo quiere llegar, ya tiene 1 millón de suscriptores fuera de Estados Unidos. Es la segunda suscripción por excelencia. Van a mercado, van a romper precios, pero ya es la segunda suscripción. Cuando el país dice que quiere ser el segundo muro de pago en América Latina, no se da cuenta de que no tiene que competir ni con Clarín, ni con El Tiempo, ni con El Comercio. Tiene que competir con el New York Times. ¿Lo podrá hacer? No lo sé. Pero esta gente tiene un objetivo de 15 millones, superado ya por varias compras. Yo, insisto, que soy solo un humilde periodista, si quisiera ver cuál es el futuro de los medios, miraría el gráfico de ingresos del New York Times. Para los nostálgicos del papel de la sesión anterior, les digo, es verdad, las suscripciones al papel siguen generando muchos ingresos, pero la publicidad del papel es la línea naranja. La línea naranja indica una reconversión industrial. ¿Y qué ha hecho el Times? Coger y superar con suscripciones digitales a esa línea naranja. El muro de pago, que se ha dicho aquí que no es rentable, no es la solución de los medios, pero está intentando sustituir unos ingresos que están en caída libre. No es la solución, por el momento, pero es una manera de intentar capear ese temporal. Ese gráfico del Times dice bastante de lo que es el periódico al que supuestamente todos queremos llegar a ser. Facturas mucho en publicidad digital, vas a las suscripciones primero, pero no dejas de lado el papel. El papel es la línea de arriba, todavía te está dando, las suscripciones al papel te están dando muchos ingresos. Cuando decía que los muros de pago no dejan de ser un ingreso vintage, lo vemos en este gráfico. Aparte, el New York Times ha hecho una cosa muy buena, que es comprar Wordle, que por ejemplo en España todas las mañanas tiene 390.000 tweets, con lo cual está captando la atención de los usuarios. Wordle es gratis, le ha costado 1 millón de euros, de dólares, pero está captando la atención de los usuarios. Tú no estás en Netflix cuando estás en Wordle, tú no estás en Twitter, no estás en TikTok, estás en el New York Times. Yo me hago muchas preguntas y una de ellas es, este es el listado de Press Gazette de los mayores muros de pago del mundo. Clarín está en el número 15. El país en 3 años puede estar en esa onda, ¿no? Tiene ahora 200.000. Vale, ¿esto es innovación o es lo que ya se hacía antes? Un lector se suscribía a un periódico. La pregunta es, viendo este gráfico, ¿qué veis ahí? ¿Noticias generalistas? ¿O veis un modelo de negocio muy parecido al B2B? El Wall Street Journal, el Financial Times, The Athletic, Dow Jones. ¿Y si las noticias fueran gratis para la gente, pero quien paga por ellas fueran las empresas? ¿No es un modelo B2B? Es una pregunta, ¿eh? Para los que odian el clickbait, que sepáis que es la mayor palanca para entrar en Google y en Google Discover. Podéis hablar de rigor, de periodismo, etcétera, etcétera. Pero ¿hay algo más vintage que el clickbait? La primera persona que hizo clickbait en la literatura fue Kafka. A sus novelas le quitó una de las variables de las 5 Ws de Laswell. Una mañana, un tipo que se llama Gregor Samsa se despierta y es una cucaracha. Y no sabemos por qué. Del titular le ha quitado el porqué. Y eso genera mucha palanca en Google y en Discover. Digan lo que digan. Esta noticia es de ayer. Google se empeña en decir que va a matar el clickbait. Y la primera noticia que me sale a mí, que odio las mascotas, es un gato. ¿Os suena? Sí. ¿Os suena Facebook? Los gatitos de Facebook. Pues eso es Discover. Lo que pasa, eso es un ranking que llevo yo elaborando desde hace 2 años, son los números actualizados de los muros de pago españoles.
Es un podio que se va consolidando mes a mes. El país, el mundo, la vanguardia. El país, el mundo, la vanguardia. Vale. Para los que dicen que los muros de pago no son un negocio, el dato, al margen de la opinión, el dato. Prisa presentó resultados la semana pasada. Esta semana, creo. Por circulación de ejemplares en papel, factura 30 millones. Por los 200.000 suscriptores a su muro de pago, 10 en 2 años. Los muros de pago no son un negocio fallido. Son un negocio complementario que están intentando hacer un switch entre el papel y el digital. No es una opinión, insisto. Es un dato. No es una opinión, es un dato. ¿Os puede parecer poco 10 millones de euros? Bueno, en 2 años. Bueno, no son los 30 millones del papel. Oye, pero es la tercera parte, en un periodo muy corto de tiempo. El último canal. El audio, el vídeo. Si no tenéis una newsletter, estáis perdiendo pasta. Y os explico por qué. Es el último canal que no controlan los algoritmos de Google, de Facebook y de TikTok. Es la manera de volver a recuperar el control de vuestras audiencias. Y os cuento, es un producto barato que valida audiencias y que escala rápido para poder hacer cualquier cosa que queráis dentro de vuestros medios de comunicación. Axios se acaba de vender por 500 millones de dólares. Fernando y el resto de los que estamos aquí en España, en Zaragoza, Nicholas Johnson, uno de los editores de Axios, explicaba que su modelo de negocio empezó con una newsletter. Porque la newsletter detectaron que era el viejo hábito, vintage, de que alguien te envíe las noticias a la puerta de tu casa. Eso es una newsletter. Axios tiene una valoración actual de 500 millones de dólares. Si no tienes una newsletter, estás perdiendo pasta. Kiko Llaneras. ¿Por qué tiene una newsletter? Dice, es que el buzón de correo electrónico es algo privado y muy personal, donde nos llega desde un mail de un amigo hasta información del colegio o del banco. ¿Es verdad? No es público. Es un repositorio donde llegan cosas profesionales, personales e íntimas. Y ahí tienen que estar los medios. Porque una newsletter es un producto informativo y un canal que todavía no está explotado por las grandes plataformas que, si te interesa, te suscribes. Si te importa, clicas en el enlace que tú le has metido dentro. Pero si le resuelves al lector un problema con tus noticias, le impacta. Y entonces ya eres capaz de monetizarlo. Con publicidad o, como nosotros, vía muro de pago. Ese producto informativo, como cualquier otro producto, se plantea desde un problema, tú le das en la newsletter una solución y la newsletter tiene un estadio de vida siempre que ese problema y esa solución sea recurrente. En nuestro caso, nosotros nacimos para responder una pregunta que en el 2017 nadie sabía. ¿Qué demonios le pasa a Facebook? Nosotros dábamos noticias sobre cómo los cambios de algoritmo estaban impactando los medios. Pero es que Facebook en España, en América Latina igual no tanto, en España ya no es una fuente relevante de tráfico. Entonces, ¿cerramos red de periodistas? ¿Cerramos la newsletter? No. La recurrencia es que ahora todo el mundo se pregunta ¿qué le pasa a Google Discover? Con esta secuencia podéis crear nuevos medios, nuevos verticales, nuevos productos informativos. Es una secuencia de Product Manager. Y al final, la newsletter te permite un focus group donde, si se suscribe mucha gente con mucho poder de decisión, vosotros, te vas al muro de pago. Si se suscribe mucha gente que solo quiere leer gratis, te vas a la publicidad. Y si se suscribe una audiencia masiva pero cualificada, te vas al patrocinio y a los eventos. Pero es que esto lo habéis hecho toda la vida. Y con la newsletter se puede validar cualquier tipo de proyecto. Además, en un contexto donde va a llegar el apocalipsis de las cookies, como dice mi amigo Pepe Cerezo, la newsletter es un caballo de Troya para los medios porque segmenta audiencias. Pero además conseguís algo
que Steve Jobs le dijo a los editores de libros. ¿Por qué te voy a dar yo mis datos si has estado 20 años sin tener los datos de tu audiencia? ¿Consigues algo tan íntimo y tan valioso como el correo de un lector? Ya sabes cuáles son sus hábitos. Tienes el correo. Puedes ver por dónde navega. Aparte, si todos queremos ser el New York Times y el New York Times tiene cerca de 90 newsletters y según datos de Charbit, del Instituto Lenfest de Periodismo, un usuario que recibe una newsletter es 25 veces más susceptible de suscribirse a un medio que otro llegado desde Facebook. ¡Ostras! ¿Estamos en Facebook? ¿No es mejor hacer una estrategia de newsletter como el New York Times? Además, es el último canal donde han fallado. Han fallado. Les explico por qué. Nos ganaron la atención, se quedaron con las audiencias, nos comieron la merienda como Zuckerberg de la publicidad y ahora van por el talento. Twitter compró Rebu, que es una empresa de envío de newsletter, pero newsletter de Google y Facebook Bulletin están ya descontinuados. Son proyectos fallidos. Esto, si lo ves por una parte, dices, si las grandes plataformas quieren invertir en newsletters, es un canal que debería yo tener. Pero es que si encima han fallado, lo debería tener sobre todo porque han fallado, porque ya no están ahí. Porque si no, habrá empresas como Substack, que tiene una valoración de 650 millones de dólares, que ha creado una plataforma con un claim muy potente. En un solo clic puedes montar un imperio mediático. Básicamente te dice que con su plataforma y su botón puede ser Ted Turner de la CNN. Eso es imbatible. Ese claim es imbatible. Estaban en el gráfico de antes, ya tienen 1 millón de suscripciones para un mercado de 50 millones de creadores. Hablamos de Ibai Llanos antes. Ibai Llanos lo está haciendo en Twitch, hay muchos que lo están haciendo en newsletter. Al final lo que te permite son validar audiencias. ¿Por qué? Porque tú puedes validar con la creación de una newsletter, un redactor, un MailChimp y contenido. Puedes validar un modelo de negocio, puedes validar un vertical o puedes incluso validar un nuevo medio. Hay medios en España que se han lanzado en redes sociales. Yo lo hubiera lanzado con una newsletter, porque lo validas. Pero al final lo que tenemos que hacer con la newsletter, con el audio, con el vídeo, es intentar retomar el control de nuestras audiencias, porque si no, vamos a acabar en el guardarropa de Zuckerberg con la misma camiseta. Se pone la misma camiseta para, digamos que, generar más negocio. Este gráfico me encanta, es justicia poética. ¿Os acordáis del gráfico de Slate? De la caída del tráfico de Facebook. Esta es la caída de cotización de Facebook de esos días. Me encanta este gráfico. Me encanta. Porque si lo juntas con el de Slate, es justicia poética. Su metaverso ha hecho que caiga a plomo, como nuestras audiencias, en el 2017. Yo tendría cuidado, ¿eh? Zuckerberg es un superdotado. Si está nervioso y mañana se pone la misma camiseta, esto lo va a resolver. ¿Y quién va a ser la víctima colateral? Nosotros. Una batalla que no tienen ganada las grandes plataformas, la de la credibilidad, ¿o sí? Esto que veis aquí debajo es el tráfico que envió Google cuando estalló la guerra de Ucrania. Que no os digan la falacia que a Google, a Facebook o a TikTok no le interesan las noticias. Necesitan las noticias. En el caso de Google, Google es un buscador. Realmente no es un buscador, es un finder. O sea, una plataforma que encuentra lo que tú le preguntas. Si vosotros como sector no hubierais publicado noticias, esa gráfica no existiría. Para Google, sois un negocio. Es mentira que las noticias, como Facebook, no, las noticias solo representan el 3% de nuestros muros, ¿ya? Pero ¿cómo escalaste? ¿Cómo escalaste a nivel mundial? Con contenido gratis. ¿Y quién se lo dio? Nosotros. ¿Nosotros? Esta es una frase de Mark Stenberg. No la leo porque está un poco ahí. ¿Hay algo más vintage que el día después de aparecer Google News Showcase en España, Google News se anuncie en la página impar del país diciendo que las noticias son fiables? Yo no encontré una foto más vintage que esta. Estaba intentando cerrar una entrevista, llegué
no puntual, una hora antes, me metí en una cafetería y encontré este anuncio de un periódico. ¡Guau! Es lo más vintage que he visto nunca. Google News anunciándose en página impar del país, a toda página. Por cierto, ¿qué está comprando Google? ¿Licencias o silencios? No soy la persona apropiada para responder, porque en España yo siempre suelo decir que Google se ha convertido en el Corte Inglés, uno de los mayores anunciantes de este país. No puedes hablar de él. ¿Por qué? Ya es vuestro cliente. Tanto que hablamos de libertad de prensa, ya es vuestro cliente. ¿Qué ha comprado? ¿Licencias o silencios? Esa pregunta es muy posible que la resolváis en los próximos años y seguramente de manera bastante eficiente. A mí lo que me preocupa es esto que lo anunció Mario Tascón esta mañana. Esto sí me preocupa. Estáis perdiendo el rol de intermediar entre las marcas. Esto es un gráfico que hizo la plataforma, el medio tecnológico Recode, sobre lo que veis ahí, los puntitos son ofertas de empleo en LinkedIn, ¿vale? ¿Qué están buscando los medios de comunicación? Línea roja, nada, no se mueve el mercado, no contratáis. Y entonces, durante la crisis financiera del 2008 al 2018, ¿dónde se han ido esos periodistas que no contratáis? A la línea naranja, a los gabinetes de prensa, a trabajar con los directores de comunicación. Pero en el 2010 tampoco, volvió a bajar. ¿Dónde se están yendo los periodistas? A las dos líneas azules, a hacer contenido digital y a las redes sociales. En resumen, este gráfico es lo que más me preocupa como periodista y como responsable de un medio. Las marcas están creando sus propios medios y no estamos ahí. Estamos perdiendo el talento. Seguro que tenéis preguntas, pero yo tengo más. Muchísimas gracias a la SIP y creo que es hora de comer. Todos tenemos hambre. Muchas gracias, David, y recuerdo cuando te ofrecimos el último slot dentro del programa, medio como que decíamos, seguramente lo vas a hacer muy bien y te felicitamos, creo que fue una gran presentación, tanto la que tuvimos de Mario esta mañana como esta presentación creo que enganchó bien nuestro día. Has puesto, bueno, creo que lo sacaron de pantalla, pero seguramente tendrás muchas preguntas y ojalá puedas compartir también información que se la podamos mandar a los asistentes que la están pidiendo. Y obviamente no es la primera o última, diría, vez que estarás con nosotros. Muchas gracias. Muy amable.